Bodega San Francisco creciendo juntos y Walmart llegando a todos los rincones de Chile presentan el Rat Pack. Estamos aquí directamente importada desde Roma. Nuestra experta en Vaticano y cónclave, Mónica Pérez, muy buenos días. La vaticanóloga. ¿Cómo Aquí llegaste? Estamos de vuelta. Bien. Directo bien. a trabajar. Directo a trabajar. Sí, Aterricé. No ha parado. Aterricé y llegué al estudio de Canal 13, Tele 13 tarde. Así que aquí estamos de vuelta. Bienvenida. ¿De qué vamos a hablar hoy en este Mira, Rat vamos a hablar Pack? un tema nada que ver con los cardenales o con los papas o con el Vaticano, aunque podríamos relacionarlo con la multiplicación de los peces. Porque sí voy a hablar de la ley de fraccionamiento que ayer se discutió en la comisión mixta. El gobierno se ha metido en un lío tremendo por la merluza común. Hay este inexplicable error del subsecretario en las cifras que entregó, que hicieron, de acuerdo a algunos parlamentarios, que votaran mal. Pero en el fondo lo que hay aquí es la posibilidad de perder 3.000 puestos de trabajo directo o indirecto en la misma zona que ya está afectada por el cierre de Huachipato, que estaba a cargo del ministro Grau también, y la posibilidad de poner en peligro la aprobación del proyecto completo. Por eso menos mal que se separó. El gobierno fracasa en que se rebote la cuota, pero por lo menos logró separar, a ver si encuentra una salida. Increíble todo lo que hay en juego. La Mónica nos va a contar de la comisión mixta que hubo ayer. Andrea Vial, muy buenos días. Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar? A solo días de la audiencia de formalización del caso Procultura, las filtraciones de la investigación están a la orden del día y vamos a revisar hoy la participación del último protagonista, el gobernador Claudio Rego. Ya que estuvimos conversando con la presidenta del Frente Amplio precisamente sobre el caso Procultura, partamos por ahí, por la otra parte del caso. Mira, hace casi un mes que la carpeta investigativa está en manos de todos los intervinientes en la causa de Procultura y así nos vamos enterando de las piezas del puzzle. Cada parte desliza o revela lo que le conviene, porque la verdad es que solo el día de la formalización, cuando el fiscal Patricio Cooper exponga ante una jueza o un juez los hechos por los cuales se investiga a las personas que tenga sentada en ese día en el tribunal, sabremos exactamente el grado de participación y los delitos por los cuales pretende acusar el Ministerio Público. Si hace unos días el foco estuvo en la psiquiatra Josefina Neus, ex mujer del cofundador de Procultura Alberto Larraín, y su conversación telefónica con el presidente Boric, ayer fue el turno del gobernador Claudio Orrego. A ver. El año, mira, estaba revisando desde cuándo hay una relación como contractual entre Procultura y el gobernador Orrego. El año 2014, que fueron 5 años después de su fundación, Procultura, representada por la otra socia de la fundación, Patricia Ilonka Silac, establece un convenio con la Intendencia de Santiago, que en esa época ya presidía Claudio Orrego, para la realización de la actividad denominada radioteatro y talleres culturales en el Centro de Salud Mental de Peñalolén. ¿Qué año es esto, perdona? 2014. Ya. El proyecto tenía como propósito incorporar, comillas, en la transversalidad del patrimonio cultural a personas con discapacidad, convirtiéndolos en protagonistas de su difusión. Todo ello de acuerdo a los términos aprobados por el gobierno regional. Pero era un proyecto que tenía que ver con la salud mental y el costo era de 10 millones de pesos. Y ya en esa época Procultura era reconocida por su experiencia en el área de la salud mental, independiente del giro que tuviera la fundación. Y eso era precisamente porque quien la dirigía, quien la había creado, era el psiquiatra Alberto Larraín. Años más tarde, varios años más tarde, el 2022, cuando Rego seguía en el cargo, gobernador regional y presidente del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, y estábamos en plena pandemia, en la sesión ordinaria número 12, Claudio Rego llamó a los consejeros a aprobar la nómina de 3 personas que formarían en ese momento parte del directorio de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, y los nombres, o sea, eso ya no tiene nada que ver con salud mental, pero los nombres que él propone son Mónica Salaquet, la ex ministra de la Mujer, gobierno de Sebastián Piñera, la señora Carolina Montserrat Toá, actual candidata presidencial, y el señor Alberto Larraín Salas. Esos son los 3 nombres que él propone para este directorio, que era de 7 personas. El resto lo nombraban los consejeros. Y esta es una facultad que tenía el
el gobernador, que tiene el gobernador, de nombrar 3 personas. Todos los consejeros habían recibido hacía pocos días, en esa oportunidad, los currículum de los candidatas, de las candidatas y el candidato, y entonces se abre el debate. Y varios consejeros se opusieron a las designaciones, argumentando que no habían tenido tiempo de revisar los currículum, los nombres, pero las pocas críticas que hubo, porque tampoco hubo tantas, iban por el lado de las mujeres. Pero nadie dijo nada respecto de Alberto Larraín. O sea, fue como el nombre como más de consenso, ¿ya? Entonces, al final se votó y se aprobó este directorio. Ese lo votaron Todos los consejeros regionales. todos los cores. Todos los cores. Y 2 sesiones después de esa, el 29 de junio del 2022, se presentó al Consejo Regional, a este mismo consejo, el proyecto Quédate. ¿Cuántos son los cores? No sé. Muchos. Son Sí, son montones. O sea, no sé, 30. Ah, 30 y... Mira, la votación era 34, o sea, Montones ese ya. día votaron, no sé si son más, pero ese día votaron 34, eran Ya, los que estaban 34 presentes. consejeros. Bueno, 2 sesiones después, el 29 de junio, como les decía yo, del 22, es cuando se revisa este otro proyecto. Y la consejera Claudina Núñez, que era presidenta de la Comisión de Salud, tuvo la responsabilidad de exponer este proyecto Quédate y dijo: quiero decirles que este jueves nos correspondió como Comisión de Salud recibir la exposición de un proyecto súper interesante. Eso dijo Núñez. Que tiene que ver con la transferencia y prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental de la Fundación Procultura por un monto de 1.683 millones de pesos dentro del marco presupuestario de seguridad, salud y riesgo. Esto estaba en el presupuesto, en el marco presupuestario, ¿ya? No es que se saca una plata de aquí para pagar acá, esto estaba aprobado ese presupuesto. Creo que es una deuda que tiene salud, el Estado, las instituciones, sigue Claudina Núñez, desde el punto de vista de acompañar el tema más grave que estamos viviendo últimamente y que no ha habido una pesquisa permanente sobre el tema de los suicidios. Eso expresó la consejera. Yo creo que es súper importante ponernos en contexto. Este es el año 2022. Ya, o sea, Post-pandemia, post-estallido, claro, es exacto. como... Entonces, luego explicó que se trataba de un proyecto en el que participaban 7 instituciones, entre ellas la Fundación Cathy Summer, la Fundación para la Confianza, Todo Mejora y otra, y Procultura, que sería la que haría de cabeza coordinadora del proyecto, de Ya. este proyecto, de este gran Ellos eran los proyecto. coordinadores. Y en la sesión hablaron varios consejeros, algunos muy emocionados, haciendo referencia a sus propias historias familiares, y en la oportunidad, Orrego calificó el programa como lejos el más importante de prevención del suicidio que ha tenido la historia de Chile y probablemente, dijo, esto no está todavía confirmado por la Organización Panamericana de la Salud, el más importante que ha tenido América Latina. O sea, de eso estábamos hablando. Claro. ¿Ya? Y el proyecto entonces fue aprobado por unanimidad, 35 votos. El programa contemplaba un diagnóstico de la realidad del suicidio en las 52 comunas de la región metropolitana, charlas, talleres, teléfonos y chats habilitados para responder dudas o acompañar personas en riesgo, y también una página web que sigue vigente, ustedes la pueden ver, porque el programa, pese a la quiebra de Procultura y todo este escándalo, está funcionando todavía. Ya. ¿Y con buenos resultados? No lo sé, Ya. eso no lo sé. Ya, pero está Yo vigente. yo sí le voy a poner un pero a lo que vi, y es que tiene un chat, pero que atiende de 10 de la mañana a 10 de la noche, y en realidad un chat para responder a gente que tiene problemas de salud mental requiere las 24 horas. Pero, o sea, yo creo que ahí faltan unos poquitos recursos. Bueno, a los 11 meses de ejecución de este proyecto, una de las fundaciones, Círculo Polar, avisó que no había recibido de parte de Procultura el pago que le correspondía por los servicios prestados. Y esa fue la primera alerta que recibió la gobernación, según el gobernador Orrego. Y luego de pedir explicaciones, seguros, cuentas corrientes, etcétera, casi un año más tarde se querella en contra de la representante legal de Procultura y todos quienes resultan responsables por el delito de apropiación indebida por la suma correspondiente a los montos no rendidos, porque habían pasado 11 meses, o sea, algo se había hecho, y ni restituido, y que ascendían a más de 1.000 millones de pesos. Se supone que todo ese tiempo antes de la querella era como a ver si me rendía, me devolvía, me restituía, y no pasó, se querellaron. Y fue como, Ya. en total eran 1.600, o sea,
Eran como algo cerca como 1.060 millones los, que no, 1.060. los que no estaban Por eso, restituidos. de los 1.600, 1.000 se perdió. Claro, exacto. Orrego declaró a fines del año pasado en esta causa y más allá de las consecuencias políticas de tener o haber tenido relaciones comerciales o lazos de amistad con quien figura como el principal responsable de los eventuales delitos de fraude al fisco, Alberto Larraín, al gobernador de Santiago se le abrió otra arista ayer, una que insinúa el uso de platas provenientes de Procultura para el financiamiento de su campaña. Y de hecho, el sitio Exante publica que la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, que es el organismo público encargado de prevenir el lavado de activos, ¿no es cierto?, y que tiene puesto el ojo ante cualquier operación sospechosa financiera, habría enviado un oficio, esto decía Exante, al fiscal Cooper a cargo de la causa Procultura, informándole de movimientos extraños en una cuenta de Orrego, específicamente durante el periodo de campaña y por un total de 800 millones de pesos. Pero, y aquí creo que es importante también considerar esto, para quienes conocen bien el CERVEL, la duda es la sospechosa, o sea que se dude de que eso no corresponde a algo correcto, ¿ya? ¿Por qué? En el sentido de que acá no habría nada extraño, dado que cada vez que un candidato se presenta a un cargo, el CERVEL le abre una cuenta en el Banco Estado, Ya. una cuenta vista. Es obligatorio. ¿Ya? Es obligatorio, para ir depositando los aportes. Y en el caso de Orrego, él utilizó otro mecanismo, pero que también está contemplado en la ley, y es que pidió 2 créditos bancarios con mandato y los depositó en su cuenta del Banco del Estado abierta por el CERVEL. Ya. Ahí depositó esa plata y de ahí sacaba la plata para los pagos de su campaña. Luego, finalizada la elección y una vez rendidos y aprobados todos los gastos y considerando los aportes más los reembolsos que le permitían sus votos, el servicio electoral paga esos créditos. Claro. Incluso en el caso de Orrego, esto me lo confirmaron en el CERVEL, él pidió reembolso por un margen inferior a los votos que sacó. Ya. ¿Ya? Bueno, todas estas dudas, más las que vayan apareciendo, deberían ser aclaradas el día que el fiscal Cooper Pero formalice. perdona, ¿qué es lo que encuentra raro la UAF? No, en la el caso- la UAF igual informa. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el fiscal Cooper pidió abrir las cuentas de Orrego. Ya. Entonces informó de 10 retiros desde una cuenta corriente en Banco Estado, todos por la misma cantidad. Eso es lo que informó. Pero según la defensa de Orrego, Ya. y también en parte por lo que averiguó en el CERVEL, no habría nada extraño en eso. O sea, que Porque entonces era la fórmula de sacar los aportes. Que yo me ¿ya? leí el artículo de Exante y el titular no concordaba con ni siquiera el texto. El texto decía que efectivamente es como normal lo que había pasado, pero el titular hacía como Claro, ver, el como titular que la UAF había instala- encontrado algo como que, extraño. que había la UAF había encontrado que Orrego Claro, que había sacaba plata desviaba- en efectivo desviado o desviaba plata de plata. campaña, Y claro. la verdad es que no parece ser que no tiene nada que ver con eso. Mira, no sabemos, voy a terminar al tiro, yo sé que estoy muy tarde, que todas las dudas van a quedar despejadas cuando el fiscal Cooper formalice. No sabemos todavía a cuántas personas va a formalizar, a quiénes, ni tampoco conocemos en qué tribunal lo hará. Y esto es importante. La primera barrera que va a tener que superar el fiscal es pedir el desafuero de los gobernadores que quiera formalizar. Recordemos que son 6 los gobernadores investigados o gobernaciones. Lo puede hacer en la Corte de Apelaciones de la ciudad donde él considera se cometió el delito o donde finalmente se agrupe la causa. Y esto suena como el cuento del lobo, pero es probable que Cooper pida audiencia para formalizar antes de que termine el mes de mayo. Oye, otra cuestión que a mí no me encuadraba, las fechas. Porque si Orrego hubiese sacado plata de su campaña para desviarla, ¿a dónde? ¿A su bolsillo? ¿A otra campaña? No, lo que se ¿A devolverse al Alberto Larraín? Claro, es raro porque lo Porque no que cal- suena al titular uno diría ¿de dónde viene esa plata? Pero esa plata se sabe perfectamente de dónde viene. Claro. La de las cuentas que las Porque de además las- no coinciden las fechas, porque Orrego fue elegido el 2021, No, pero estamos hablando de la última elección. la última elección, pero ya Alberto Larraín estaba quebrado. Po. Claro. Claro, ya estaba siendo Exacto. investigado. Entonces Y estaba querellado y ya. estaba querellado, Claro. o sea, no cuadra Ya el nada. caso ya había empezado. Ya, bueno, ¿para qué vamos a hacerlo más simple? Vamos ahora al fraccionamiento a la Melusa. Al fraccionamiento. Bueno, hasta los propios parlamentarios de la Comisión Mixta de Pesca decían ayer que estaban dando un triste espectáculo, porque una sesión que tenía que durar 1 hora duró al final casi 3. Y solo lo que hicieron fue postergar
las dos discusiones pendientes. Una, súper grave, que no me voy a meter, que es el financiamiento del proyecto. El proyecto no tiene financiamiento, porque se cayó una parte muy importante, que es la licitación de cuotas de pesca. Eso se cayó. Que lo tienen que resolver. El ministro Grau dijo que lo va a avisar, van a estudiar, hay una alternativa, en fin, no voy a entrar ahí porque es muy largo, pero queda para el 2 de junio por ahí. Y luego la cuota de la merluza común, que tampoco la resolvieron porque no estuvieron los votos para revotar ese segmento. Lo que se logró y que logra, por una propuesta que se la juega el presidente de la comisión, que es Fidel Espinosa, es de separar la discusión de la merluza de las otras 21 pesquerías o tipos de pescados que se pescan y que se utilizan en la industria pesquera chilena, para poder dar más tiempo. En el fondo es un respiro que le dieron al gobierno, porque el gobierno tiene aquí un grave problema con esta pesca de la merluza. Recordemos que esta ley de fraccionamiento lo que quiere es cambiar el reparto de cuotas entre la pesca artesanal y la industrial para favorecer más a la artesanal, producto que se dice que durante la ley Longueira se favoreció demasiado a la industria versus la artesanal, y aquí hay un tema de hacer más equitativa la pesca y más sustentable la pesca, ¿ya? Pero para las grandes empresas han dicho todo el rato que las cifras en las que se ha basado el gobierno están equivocadas y esto va a generar la puesta en riesgo de miles de empleos. El gobierno, eso sí, tuvo éxito en lograr que se acordara las cuotas para 21 de las 22 pesquerías. Tremendo logro. Claro. Además, una por una. Iba bien todo discusión esto. Intensa de una por una, porque antes la cuestión te la pasaban en bloque y chao. No, aquí se discutió, se analizó en profundidad. Fue un buen trabajo. Pero todo esto se oscurece producto del error y el problema que hubo en la merluza común. Recordemos que la famosa ley Longueira, la vigente, le da una cuota en la merluza común, me voy a centrar solo en merluza común ahora, 60 para los industriales, 40 a los artesanales. La Cámara dio vuelta a esto y dio 70-30. Les dio 70 a los artesanales, 30 a los industriales. Lo que era absolutamente inviable y mataba a la industria, ¿ya? Esto se cae en el Senado y va a comisión mixta, donde queda 52 para el artesanal, se baja de 70 a 52, y 48 para la industria. Pero la industria sostiene que con 48% tampoco sobrevive, y inmediatamente que se aprueba esto en la comisión mixta, la empresa Pacific Blue anuncia su cierre. Y eso implica una pérdida de 800 empleos directos y 2.400 indirectos, en la misma zona, a 2 cuadras, por decirlo de alguna manera, donde desapareció Huachipato. Claro, una zona muy golpeada. Súper golpeada por el tema del desempleo. Ya, y Pacific Blue son los que revelan que los números están mal. O sea, eran los que peleaban, que decían, están mal las... Ahora voy a eso. Esto genera un problema gravísimo para el gobierno. Es que independiente de la cifra, Andrea, igual si te quitan ese pedazo de cuota, no va a funcionar. Esto genera un problema súper grave para el gobierno, a lo que agrega el famoso inexplicable error de las cifras que entrega el subsecretario a la comisión, porque en el fondo, yo me di cuenta ayer escuchando a la comisión, es que era relevante, pero no tanto tampoco, porque igual se supone que los parlamentarios tendrían que haber tenido sus cifras propias, su conocimiento del problema. El tema es el siguiente, y es que el subsecretario dice, cuando se aprueba esto, que ¿para qué le vamos a aprobar una cuota tan alta a los industriales si ellos no usan la cuota? Y da unas cifras que eran de septiembre del 2024 en vez de dar las cifras de diciembre del 2024. Y dice que han capturado el 60% del pescado en vez de la cifra real, que era el 93%. Que faltaban 2 meses. Exactamente. 93% es la cuota. Es decir, la industria utiliza toda la cuota que puede para su negocio. El subsecretario ayer asume el error porque primero le echaron la culpa a los mandos medios, le echaron la culpa al que hacía los números, a los funcionarios. A la parte técnica. Él ayer bueno, le dije de todo, sobre todo el diputado Boadilla, senador Boadilla, no me acuerdo, diputado, le hice de todo al ministro y al subsecretario, pero dice que lejos de haber mala fe en esta materia, claramente fue un error de forma y no le corresponde a otra autoridad más que a mí asumir la responsabilidad en esta materia como subsecretario de Pesca y Acuicultura, dijo el subsecretario Salas. Bueno, el gobierno, cuando ve esto, lo que pide es que se repita la votación. Ayer le tenían que dar la unanimidad,
unanimidad que no se la da el diputado Brito, uno de los parlamentarios. Bueno, varios no están de acuerdo, pero fundamentalmente el diputado Brito. Y dice, no da la unanimidad para que esto se vuelva a discutir, así que esto está, la gente sabía, a mí al menos la cifra equivocada, a mí no me cambia mi opinión, varios dijeron lo mismo, así que la merluza se queda como está. Y eso significaba que moría la industria, la Pacific Blue. Ahí aparece el senador, aparecen algunas opciones. Y entonces, el primero que aparece es el senador Núñez, del Partido Comunista, que dice, miren, yo entiendo que hay un problema heavy muy grave de empleos. ¿Por qué no lo hacemos gradual? Y queda esa propuesta como bien moderada. Ahí quedó. Siguen peleando 3 horas más. Y al final habla el presidente de la comisión, que era el senador Fidel Espinosa, que dice, mire, yo siempre he votado con los pescadores artesanales, pero aquí hay un problema heavy de trabajo para otros trabajadores que son tan dignos como los artesanales, que son los pescadores industriales. Y aquí se está poniendo en peligro muchos puestos de trabajo. Así que yo lo que voy a proponer es que separemos la discusión de la merluza, para lo cual no requería unanimidad, sino que solo mayoría. Y él tuvo que votar con la derecha y logró esa mayoría. Y lo hizo a nombre de los puestos de trabajo que se iban a perder. Me da vuelta de Espinosa, porque... O sea, Espinosa ha sido tan crítico del gobierno y acá fue el que apoyó al gobierno. Es que él él dice que más que él está indignado con el gobierno. Lo que pasa es que no le quedaba otra sino para salvar estos puestos de trabajo, que es una situación realmente preocupante. Bueno, lo que pasa en definitiva es que aquí el gobierno también se da cuenta que si continúa adelante con el 52-48, 48 para la industria, no tiene los votos en el Senado. Y se le caería completo el proyecto. Entonces, con esta separación, al menos sabe que tiene garantizada 21 pesquerías, que ha sido un éxito, y se va a discutir y se va a buscar una alternativa para el financiamiento y para la merluza. Y eso todo va a quedar para las próximas semanas. Hay como un espacio. Pacific Blue sacó un comunicado súper contento con la decisión, viendo con esperanza esta nueva posibilidad que entrega el Congreso para abrir una oportunidad para corregir esta norma, porque había antecedente erróneo, bla, 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 y que esto espera que haya una nueva discusión legislativa. Eso es lo que espera Pacific Blue, eso es lo que espera el sector privado. No es muy fácil porque ya está votado. Claro. Y los parlamentarios no estaban dispuestos a cambiar ese voto. Entonces, en año electoral, ¿cuáles son lo que alega, por ejemplo, el diputado Brito? Que aquí hay un chantaje de Pacific Blue, que es una empresa que no estaba bien económicamente y le echan la culpa, digamos, a este cambio. Dice, de acuerdo a los datos oficiales que él dijo en la sesión, por ejemplo, Pacific Blue lo que más ha procesado de merluza son 15.800 toneladas. Y con la nueva cuota le vamos a dejar 20.000 toneladas a Pacific Blue. O sea, ¿de qué alega? Tiene suficiente pescado para explotar. Lo que pasa es que yo hice por mi cuenta las cuentas. Ya. Y yo, si bien soy humanista y me cuestan las matemáticas, los números a mí no me dan como al diputado Brito, porque son en total 35.000 toneladas anuales totales, ¿ya? Para la pesca artesanal, que la voy a hacer al tiro, por 48%. Para la pesca artesanal industrial, en total, se puede pescar solamente 35.000 toneladas de merluza común. Eso, si le damos el 48%, serían 16.800 toneladas para la industria. Pero Pacific Blue es solo dueña de la mitad de eso, del 51% de la licencia, no de toda la cuota. Entonces, si tú a eso le sacas Mónica el 51%, Pérez, para los que no están viendo, sacó la calculadora. 8.568 toneladas. Claro, Entonces, menos de la mitad. Mucho menos de lo que estaba explotando Pacific Blue. Aquí hay un número que, no sé, a mí no me concuerda con lo que dijo. Bueno, así que, ¿cuáles serían las soluciones posibles? Una gradualidad de 3-4 años para que se busque una alternativa o, por ejemplo, que otra propuesta que me mencionaron por ahí, cambiar las reglas para la captura de la jibia. Atención con esto, un negocio súper lucrativo la jibia, pero que no se puede hacer industrialmente porque se está prohibida la pesca de arrastre en Chile para la jibia. Eso fue una gran discusión hace un par de años. Y se puede hacer solo con una técnica que no es viable para los industriales chilenos. Los chinos la están usando, pero la usan en alta mar, no en las costas chilenas, donde las jibias pesan 1/3 de lo que pesa la jibia acá. Entonces, con esa misma técnica, que tiene un nombre, no se pueden pescar las tremendas jibias en las zonas de Chile.
Entonces, lo que se podría ver es un tema técnico, no me voy a alargar, que es que se permita, se altere la ley para permitir una técnica adicional, que no es arrastre, pero que tampoco es como pescar la jibia uno a uno. Y de esa manera podría a lo mejor Pacific Blue entrar al negocio de la jibia para compensar las pérdidas que tendría en la quita de la cuota de la merluza. Vaya enredo. Vaya enredo. Así que esas serían como las dos alternativas que me mencionaba, pero efectivamente aquí hay un tema de votos y el gobierno va a tener que medir muy bien cuántos votos tiene o no para sacar adelante esta legislación. Mira el error, todo lo que trajo. Es Error, muy- entre comillas, porque hay un grupo grande que cree que sí hubo mala fe en esto. Sí. Bueno, lo que no alcancé a hablar es del tema de fondo, No, la sobreexplotación ¿cómo? que tiene la merluza. Sí. Ah, bueno, ahí vamos Pero eso a otro Rat Pack. para Vamos otro a los Rat Pack, atentos, para otro Rat Pack dejamos eso, porque bueno es el Rat Pack que nos explica estas cosas tan difíciles con palabras sencillas. Andrea Viala, que vamos a estar Si vamos a estar atentos. Mañana se revisa en la Corte de Apelaciones de Antofagasta el amparo que presentó Josefina Uneus por el pinchazo de su teléfono. Claro. Pero vamos a estar atentos porque el fiscal Cooper ingresó también a la Corte, quiere formalizar en el fondo la participación contra el recurso de amparo presentado por los abogados Josefina Uneus. O sea, el Ministerio Público se va a hacer parte para tener la posibilidad de alegar defender en la intervención en esta telefónica. intervención, sí. Mónica Pérez, aquí vamos a estar atentos. Bueno, igual estamos atrasados, así que mejor sigamos avanzando. Sigamos avanzando. el atento. No, pero te lo busco y al no, tiro. no, dejémoslo hasta ahí porque tenemos a nuestros columnistas ahí Oye, ya esperando, así sé que, cuál. En la reunión del presidente Gabriel Boric con el vicepresidente de China. que ya fue. Ya fue. Porque viene volando. Ah, Tienes toda la razón. Fue a las 00:10 de la mañana. no, bueno, el funeral de Pepe Mujica que va a ser mañana y el presidente va a viajar después de llegar para acá. Así que Exactamente. Bodega San Francisco, Creciendo Juntos y Walmart, llegando a todos los rincones de Chile, presentaron el Rat Pack. Les recuerdo que las columnas del Rat Pack van a estar disponibles en los próximos minutos en Tele 13 Radio, en nuestra app y en todos los canales de YouTube y Facebook Live. Y cerramos así el Rat Pack. Este es